Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Nicolás Vergara y soy del canal Motor y Sentido, de la carrera mecánica automotriz y autotrónica. Bueno, para empezar con la introducción, en este video les explicaremos a profundidad todo lo que se necesita saber sobre el sensor de posición del cigüeñal, el CGP. Bueno, su función. El sensor CKP se encarga de determinar la posición en la que se encuentra el pistón número 1 y el régimen del motor. Esta información es de vital importancia para la unidad de control del motor, la EQ, ya que puede determinar el ciclo de trabajo en el cual se encuentran cada uno de los pistones. Gracias a este dato, la EQ puede determinar el encendido de la mezcla y la inyección de combustible en el momento más oportuno según el ciclo de trabajo. Ahora nombraremos dónde está ubicado este sensor y cuáles son sus principios de funcionamiento. El sensor CKP se encuentra en el damper del cigüeñal o en el volante de inercia, el cual está alrededor de una rueda fónica. Y tenemos dos principios de funcionamiento. Uno es el sensor de tipo inductivo y el otro es el sensor de tipo Hall. El sensor de tipo inductivo se le denomina sensor de captación y se compone de una carcasa de polímero que aloja en su interior una bobina, un imán permanente y un núcleo de hierro dulce. Cabe señalar que en la punta de la medición se encuentra el núcleo de hierro dulce y hacia el otro extremo se encuentran los pines de conexión que van hacia la unidad de control. El funcionamiento del sensor inductivo hace que el imán permanente cree un campo magnético el cual rodea el núcleo de hierro y al girar el cigüeñal se crea una variación en la distancia entre el sensor y la rueda fónica, cambiando así la intensidad del campo magnético alrededor de la bobina. Cada vez que un diente pasa frente al sensor, el cambio en el campo magnético induce una corriente en la bobina, lo cual este fenómeno se le denomina inducción electromagnética. El sensor transforma una corriente en una señal de voltaje que varía en función con la velocidad y la posición del cigüeñal. Este sensor envía una señal de voltaje alterno a la unidad de control del motor, que sería la EQ, y la frecuencia y la amplitud de esta señal depende de la velocidad del cigüeñal. Básicamente un sensor de tipo inductivo convierte el campo magnético en señales que se pueda interpretar la unidad de control. Aquí hay un detalle muy importante que debemos tener en cuenta, es que el sensor de tipo inductivo se produce una señal alterna. Esto quiere decir que varía su señal entre el positivo y el negativo. A esta señal se le denomina sinusoidal. El sensor de efecto Hall tiene como principio de funcionamiento medir la magnitud de la fuerza de Lorentz. ¿Qué quiere decir con esto? Que si una corriente eléctrica fluye a través de una placa, la fuerza de Lorentz asegura de que los electrones libres sean forzados hacia un lado. Por ende, a medida de que la fuerza de Lorentz aumente, los electrones se pueden localizar a un lado de la placa y la diferencia en los electrones se crea una diferencia de potencial, lo cual este voltaje es medible y se le denomina voltaje Hall. Por ende, el sensor de efecto Hall se compone por una carcasa de polímero, un circuito eléctrico, un elemento Hall y un imán. Ahora en el siguiente diagrama eléctrico del vehículo, el sensor de efecto Hall se verá reflejado de la siguiente manera, que mostraremos a continuación. Esta clase, como se ve en la imagen, esta clase de sensor, para funcionar necesita una alimentación de 5 volts, que sería una conexión a masa. Y la fuente de alimentación debe estar conectada hacia la conexión C y la masa a la conexión A. Y a la salida de la señal se genera en la conexión B, según lo que indica nuestro diagrama aquí. Tenemos aquí la medición de la resistencia del sensor CKP, pero de tipo inductivo. Bueno, esta medición se debe realizar con el contacto en off y el motor en off. ¿Qué quiere decir con esto? Que el contacto como el motor tienen que estar apagado. Bueno, empezamos con el paso número 1. Debemos desconectar el sensor CKP. El siguiente paso, el paso número 2, tenemos que ubicar la sonda negativa y la sonda positiva a cada pin del sensor.
Ya sería positivo la sonda positiva y la sonda negativa con el negativo. Paso número 3, tenemos que ajustar el rango de la medición, la cual la resistencia sea de mayor a menor, hasta poder encontrar la mínima. Obtención de señal del sensor CKP, efecto Hall mediante osciloscopio. Bueno, para poder medir la señal del sensor CKP de efecto Hall, debemos de ajustar la amplitud y dejarla en un volt por la división y el tiempo y lo dejamos en 10 milisegundos por división, ya que este sensor produce una señal rápida. Y luego podemos ajustar estos parámetros para poder visualizar de mejor manera la señal que se muestra por el osciloscopio. Con esto concluimos el video. Te ha hablado Nicolás de Motor y Sentido. Hasta luego.